Buenas noches, amado. Buenas noches, bendito de Cristo. ¿Cómo estás? 27, cansado. Cansado del camino. Cansado, pero vamos Sediento a hablar de Dios. de un tema maravilloso, ¿no? Sí. La mansedumbre de Dios. Este es el programa número 27. Les damos el bienvenido a todos. Espero que estoy conectado. Pon en Creo que directo sí. ahí. Estamos en directo. Espero haberme puesto en la iglesia ABC. Creo que sí, ahora voy a controlar. Hermano, ¿te has preparado sobre el tema? Muy bien, así me gusta. Buen estudiante. Bien, buen siervo y fiel. Entonces vas a empezar hablándonos, después de orar, de Moisés. ¡Wow! Eso es... Esto es oro en polvo, ¿eh? Capuchino. Capuchino. Gracias, Génesis, por los capuchinos. De Aquí. nada. A ver, se te tapa la cabeza. Muy bien, muy bien. Adelante. Va a empezar hablándonos. Hola María Ángeles, bienvenida. Vamos a estar hablando de la mansedumbre, su naturaleza, cómo Dios la aplica en el mundo, la mansedumbre y la eternidad, la mansedumbre y Cristo Jesús, y cómo no verlo también en nuestras vidas. Algo que nos duele muchas veces por no verlo como debería ser, ¿no? Ser mansos. Bueno, Amén. Y después vamos a dar una definición de qué es ser manso, ¿no? sí. Porque creo que muchas veces puede ser malinterpretado. Muchas veces se confunde el llamar manso a menso. Exacto. Como si ser manso fuera ser un tonto, Como ¿no? decía el Chavo del Ocho, menso, menso. Como dicen en México. Bueno, vamos a orar. Hermano, si tú nos guías en oración, Sí. yo te voy a escuchar y en tanto voy a ir publicando los distintos grupos. ¿Ok? Me salgo de la escena. Oremos, hermanos. Yo sé que todos los hijos de Dios tenemos una necesidad espiritual profunda siempre de hablar con el Señor, de comunicarnos con aquel que nos rescató del infierno, que nos sacó de las tinieblas, que hizo todo por nosotros, ¿no? Se entregó a sí mismo y cargó por nuestros pecados. Vamos a orar, vamos a encomendar este tiempo en sus manos para suplicarle que su santa luz venga a nosotros, que nos permita entrar en su presencia, que nos permita disfrutar de su presencia y sobre todo que la palabra de Dios ilumine nuestros corazones, nuestros entendimientos. Oremos. Amado Señor Jesús, venimos ante ti para pedirte en estos momentos que tu Santo Espíritu descienda sobre nosotros para renovar nuestras almas, para levantar nuestros corazones, para que podamos verte de cerca, para que podamos ser transformados. Muéstranos tu santidad, muéstranos tu grandeza y también nuestros pecados, nuestras miserias, lo mucho que te necesitamos, lo mucho que necesitamos saborear más y más de tu gracia. Te pedimos, amado Señor Jesús, que nos transformes. Creemos que tu palabra es viva y eficaz y que es realmente viva. Y queremos entrar y sumergirnos en tu santa palabra. Tú sabes nuestras vidas, tú sabes nuestras debilidades, sabes nuestros pecados, sabes nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, y aún los sabes mejor que nosotros mismos, que nos podemos autoengañar y podemos tantas veces ignorar tanto de nosotros. Pero, amado Dios, en estos momentos queremos pedirte que nos muestres nuestros pecados, nos muestres también tu gracia, nos muestres tu sacrificio en la cruz, oh Cristo, para que podamos llevarlo todo a ti y andar nuevamente ligeros, nuevamente frescos, nuevamente con deseos renovados de ti, oh Jesucristo, de darte gloria, de adorarte. Avívanos, Señor, avívanos, aviva nuestros corazones, quebrántanos, quiebra todo ídolo, quiebra todo tipo de basura que esté colada por las profundidades de nuestro corazón y no permiten que nosotros podamos gozarnos como deberíamos en ti, en tu evangelio, en tu santa palabra. Desciende, Señor Jesús, con poder sobre tu iglesia. Bendice a todos los hermanos que están conectados, que han dedicado este tiempo a escuchar tu palabra, que juntos oremos, a poder preguntar, a poder responder, Señor, a tener esta comunión
que no podemos hacerlo como realmente debería ser, cara a cara con los hermanos, de forma directa, en persona, pero sí podemos por estos medios que nos has dado también, Señor. Gracias, creemos que tu palabra es viva y te suplicamos que vivifique nuestros corazones y levante nuestras almas y nos transformes una vez más. No queremos conformarnos a este siglo, no queremos conformarnos a este mundo, por eso estamos aquí haciendo lo que hacemos por tu gracia. Querer exponer este tema, Señor, tu mansedumbre, el ser mansos y humildes de corazón, como tú, Cristo Jesús. Ayúdanos a parecernos a ti, ayúdanos, te lo suplicamos, Santo Dios, en tu nombre, y te pedimos que desciendas con poder una vez más, pues sin ti nada podemos hacer, Señor. Ayúdanos en tu santo nombre. Amén. Amén. Amén, Jesús. Y hoy también, gracias a Dios, está nuestra hermana Génesis aquí. Saludos, bendiciones. Así que si tienen preguntas, pedidos de oración o quieren simplemente comentar sobre el tema, son más que bienvenidos, como cada vez que hemos hecho desde el balcón, ¿no? Esta semana también inicié solo, tú no lo viste creo, pero... Sí, vi algo. Muy bueno. Un resumen de la confesión bautista, digamos, viendo los temas, más que nada un resumen de doctrina bíblica extraído de la confesión bautista. Y bueno, eso va a ser algo que cada tanto voy a ir haciendo, tratando de hacer videos cortos, declarativos de la verdad, no explicativos, simplemente declarando lo que la Biblia enseña y cómo lo resumieran nuestros hermanos, ¿no? Así que les invito a mirarlo. Eso lo pueden encontrar en el lugar de la iglesia, en Iglesia ABC Suiza, en el grupo de Facebook, o también en YouTube. Hay algo así como llamado Desde el Balcón que estamos tratando de desarrollar, no con poca complicación, pero si Dios quiere lograremos también subir todos los Desde el Balcones en YouTube. Amén. ¿Qué te parece? Perfecto. Porque algunas personas dijeron que sería bueno para poder llegar a más personas, a otros, ¿no? Sí. Entonces esa es la idea. Así que si quieren comentar, está nuestra hermana Génesis hoy aquí. Y bienvenidos a todos. Hola Miriam, hola María Ángeles y a todos los que se irán sumando. Y ahora nuestro hermano Esteban nos va a introducir al tema, la mansedumbre. La mansedumbre de Dios. No sé si lo habéis escuchado alguna vez. Hay varias definiciones, pero... Difícil encontrar en los libros de teología que se hable de los atributos de Dios únicamente, exclusivamente de la mansedumbre de Dios. Y la cuestión es porque cuando hablamos de mansedumbre está definido dentro de sus definiciones, una de ellas, de la sumisión. Entonces muchos creen que no se puede hablar de la mansedumbre de Dios porque la sumisión solo la vemos en Cristo, ¿verdad? Como verdadero sustituto, ¿no? Por eso se refiere a la mansedumbre de Dios como la sumisión en la persona de Cristo Jesús. Pero si realmente vemos que en las tres personas hubo y hay un común acuerdo de voluntades sometidas unas a otras, sí podemos ver al Padre manso, sometido a la voluntad del Hijo, como el Hijo sometido al Padre, y así el Espíritu Santo, ya que el fruto del Espíritu Santo también es mansedumbre, ¿no? Entonces, sí que es la mansedumbre de Dios, forma parte de las tres personas, no solamente porque se refiere a sumisión, sino porque el Padre mismo se somete a su propia voluntad. O sea, ¿no? La pregunta teológica sería, para los que les gustan estos temas más profundos, y después vamos a simplificarlo, si la mansedumbre se puede aplicar solo a la segunda persona de la Trinidad o a toda la Trinidad. Eso me estás diciendo. Porque Jesús dijo, y lo veremos, yo soy manso y humilde de corazón. Es verdad que en ese momento estaba como hombre, ¿no? En alemán es demütig. Ok. Demütig. Y soberbio, lo contrario, es hochmütig. ¿Sabes? Lo estaba hablando hoy con un hermano. Y hochmütig significa, hoch es alto. Alto, o sea, literalmente sería alto manso, ¿no? Altamente manso. Altamente manso, que es todo lo contrario, porque la mansedumbre es humildad, es sumisión. Es que cuando yo puedo explotar en ira, puedo dominar esa ira y como un cordero estar tranquilo, ¿no? Eso es lo que vemos en Dios. Vemos esto en Dios Padre cuando Él mismo puede hacer que todo el mundo entero ahora mismo arda enteramente, destruir todo el mundo. Sin embargo, no lo hace.
¿Por qué? Porque Dios es manso, Él tiene absoluto control de su ira. Eso no significa que la manifiesta, pero con control. No es desmedidamente como a nosotros nos pasaría, ¿no? Arrebatos de ira y cualquier tipo de sentimiento nacido de la furia. Dios puede controlar su furia, y lo vemos que si lo hace es porque hay un pacto que Dios ha hecho. Él no puede destruir ahora mismo el mundo porque, como dice la parábola del sembrador, hay trigo y no puede cortarlo todo. O sea, el mismo Señor Jesús en la parábola del trigo y la cizaña, los campesinos le dicen al amo: ¿quieres que cortemos todo? Y dice: no, esperen a que crezca el trigo y la cizaña para que se sepa qué es cada cosa, ¿no? Esto es lo que hace Dios. Dios mismo ahora puede destruirlo todo, y sin embargo no lo hace porque Él mismo está sometido a su pacto. Él mismo está sumiso a lo que Él ha decretado, a lo que Él ha planificado en su plan soberano, de tal forma que Él no hace manifestaciones de ira globales, destruyéndolo todo, porque es manso, sumiso a el pacto, su pacto, hecho por las tres personas de la Trinidad. También podríamos decir que en otra acepción de la palabra, ser manso es también en algún modo no hacerse influenciar o no dejarse influenciar caracterialmente por nada de lo que te pueda hacer ningún otro, ¿no? Es verdad. Y entonces vemos también que, por ejemplo, sabemos que el diablo no puede en ningún modo agitar a Dios, ¿no? Pero vemos su mansedumbre, nada, obviamente, pero quiero decir, cuando las personas en su mente, que muchas veces equivocado, lo hemos ya hablado en pasado, ¿no? Piensan al antagónico de Dios, piensan al diablo. De verdad no es así. No es así, no hay un yin-yang. O sea, el diablo está debajo de Dios, ¿no? Amén. Pero podríamos decir que podría ser la persona más potente, en algún modo, según el punto de vista humano, equivocado, podría alterar la mansedumbre de Dios. Y ahí vemos de nuevo que Dios es completamente manso, porque no hay nada que el diablo pueda hacer que lo altere a él, que le mueva de dejar de ser manso. Sí vemos a Cristo ofendido en el templo, cuando habían hecho de la casa de Dios, como hoy también en día lamentablemente muchos hacen, lo miraremos. Un lugar para comercio, escena. Lo vamos a ver también, y vamos a ver qué quiere decir ahí la mansedumbre de Dios, ¿no? Sí. Bueno, introdúcenos, hermano, con la vida de Moisés. Con la vida de Moisés. Porque a Moisés se le da un título que, cuando uno estudia la vida de Moisés, realmente es para rascarse la cabeza y decir: bueno, ¿y dónde estaba esa actitud? Y realmente sí está. Pero ¿dónde lo vemos esto? Eso lo vemos en Números capítulo 12, versículo 3. Dice así: y aquel varón, Moisés, era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la faz de la tierra. ¿Os acordáis de Moisés, no? Moisés, aquel hombre que vio a un egipcio maltratando judíos, ¿qué hizo? Cogió al egipcio y lo mató rápidamente. Era un hombre que encendido en ira, era capaz de matar a alguien de un golpe. No diríamos que era manso. En ese momento, no. Luego vemos, ¿qué vemos? Cómo sigue la historia, ¿no? El pueblo es salido, salen con el pueblo, muy bien, todo bien, y ya empiezan a quejarse. Allí, bueno, se hace el becerro de oro, después, digamos, muchos años después, matado, ¿no? Vemos que se ven pruebas donde él parece que estalla en ira. Sin embargo, también coge las tablas de los 10 mandamientos, las destroza, ¿no? contra la roca. Después vemos que la peña de Oreb le da más de las veces que se le ha pedido. Sin embargo, y por eso no puede entrar a la tierra prometida. Y por eso no puede entrar en la tierra prometida. Sin embargo, vemos que en todo rato él no cesa de hacer algo que ya está escenificando la persona de Cristo, intercediendo por el pueblo. Lo que está haciendo Moisés constantemente es interceder por el pueblo, ir ante Dios y poner todos los pecados del pueblo ante Dios. Cuando Dios está irado y Dios le dice: voy a acabar con este pueblo rebelde, insensato, rebelde, voy a acabar con ellos, ¿qué hace Moisés? Señor, ¿y qué dirán los egipcios que sacaste a este pueblo para fulminarlo en el desierto? Intercediendo, lo vemos ahí al frente. Eso no quita que luego Dios, aún así,
derrama su ira, ¿no? Y sí es verdad que muchos, como dice Corintios, quedaron tendidos en el desierto y la mayoría de ellos no entraron en la tierra prometida. Sin embargo, se le da este título, Números 12:3, y aquel varón Moisés era muy manso, es decir, que aun todas las veces que podría haber manifestado su enojo, no lo manifestó. Una cosa es airarse, otra cosa es pecar. Él cuando intercedía ante Moisés, él tenía ira en su corazón. Cuando él baja, cuando intercedía ante Dios, él estaba enojado. Él mismo reconocía. Porque en sí no es malo, él estaba en su celo de ver al Dios santo y paralelamente el pueblo rechazándolo, ¿no? Al Dios maravilloso mostrando su personalidad, lo que le gusta, sus gustos, y paralelamente un pueblo que se hace un becerro de oro, ¿no? Terriblemente vemos que lo que hace Moisés es hacer una manifestación de justicia. Sin embargo, no todo el pueblo muere. Constantemente sí vemos que él se enciende en ira junto con Dios, pero vemos aún algo que lo marca más como un hombre manso. Intercede por el pueblo. Se pone ante el Dios furioso que está a 1 centímetro de fulminar el pueblo y ante un pueblo rebelde que no merece nada más que lo que nosotros merecemos, la ira de Dios. Y ahí vemos a Moisés. Eso es lo que le hace manso. Eso es lo que realmente marca a este hombre como manso. Un hombre que le podría haber dicho, es verdad, Dios, venga, derrámalo, incitando a Dios, hazlo, haz de mí un pueblo nuevo porque esta gente es que no va a aprender jamás. Y es verdad, los hijos de Coré murieron porque nunca aprendieron la lección, murieron al final, se los tragó el desierto y cayeron en el mundo de los muertos, al Hades, directamente. Entonces, vemos que sí fue manso porque tuvo una vida de intercesión, de oración. Cuando tenía algo que decirle a la persona, no iba a la persona, iba a la tienda de reunión y hablaba cara a cara con Dios como un amigo habla con su compañero, ¿no? Era una figura de Cristo. Era una figura de Cristo. Amén. Entonces, hacemos esta introducción por este título, ¿no? Y vamos a definir, vamos a definir como dentro de la teología cristiana, la mansedumbre es parte del fruto del Espíritu Santo, ¿no? Gálatas 5:22. Vamos a ver que para nosotros ser mansos necesitamos el Espíritu de Dios, Amén. Primeramente. ¿Por qué? Porque el ser mansos, es decir, sumisos a la voluntad de Dios, el decir no sea como yo, sino como sea tu voluntad, vemos que eso no es natural en el hombre. Es absolutamente de Dios. No está en el corazón del hombre la sumisión amorosa, entregada. Eso no lo hace la voluntad del hombre. Aunque muchos dicen que por el libre albedrío sí que hay una libertad para yo someterme a la voluntad de Dios, es pura mentira. La mansedumbre es el fruto del Espíritu Santo y solo uno puede ser sumiso si está sellado aún por el Espíritu Santo. Y aún teniendo el Espíritu Santo, muchas veces no lo somos. Así que imagínate. Podríamos decir que es un atributo comunicable, es decir, que es parte de Dios y que puede comunicar, pero especial. Porque según lo que tú dices, y creo compartirlo, sería incomunicable de verdad para un corazón no renacido. Absolutamente no podemos ser mansos. Porque tenemos que ser Dios. El hombre es muy simple. El hombre natural está bajo la ira de Dios, ¿no? Y es rebelde contra Dios, y la Biblia dice en Romanos que es enemigo de Dios. Entonces no puede un corazón no regenerado ser manso en el verdadero sentido que queremos hablar de la palabra manso, ¿no? Sí. Vemos que esta parte del fruto es el beneficio espiritual de la comunión con Dios. Vamos a leerlo. El fruto del Espíritu es un fruto, y todas estas son partes de un mismo fruto. Muchas veces hablamos de los frutos del Espíritu y es un error, o hablamos de las frutas del Espíritu y es un error gramatical también, ¿no? Hay pastores americanos que hablan de las frutas del Espíritu. Ahora vamos a hablar del fruto. El fruto es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Y gozo. Contra tales cosas no hay ley. No hay ley. El gozo lo dijimos, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Amén. No sé la textual cómo lo traducirá. Igual, creo. Muy bien. Ahí está, ese es el fruto. Entonces la mansedumbre es parte del fruto y casi que viene puesto como la cereza o como la frutilla de la torta, ¿no? La fresa. Sí.
Buenas noches, Mónica. Bendiciones. Estamos hablando de la mansedumbre. Precioso. Hermano, Que también ella necesita, ¿no? Como todos nosotros. todos. O sea, Pero a ver, si sabemos... Cuando compartes casa con personas, yo puedo asegurar, porque me ha tocado, que se requiere mucha mansedumbre, ¿no? Entonces, Mónica, oraremos por ti, que el Señor obre este fruto del Espíritu en ti. Pero la mansedumbre es creerte, o sea, que tienes el derecho para discutir, para castigar, para disciplinar, y sin embargo, la mansedumbre es esa virtud que modera la ira y sus efectos desordenados. Es decir, que cuando puedes ejecutar las cosas justamente, ordenadamente, de forma que va a ser beneficiosa, primeramente para que va a dar gloria a Dios, y luego porque va a ser diferente a cómo pueda percibirlo la persona que está operando en ti sentimientos terribles, aunque es el mismo corazón que lo opera, pero lo absorbemos, sabemos que la mansedumbre es esa virtud divina de poder, de una forma, ordenar los sentimientos, ponerlos en su lugar. Sabemos que el lugar del sentimiento es Cristo, el lugar de la sumisión es a los pies de Jesús, al arrepentimiento, detectar ese desorden interno y llevarlo a Cristo, ¿no? Invocar al Espíritu Santo y decir, Espíritu Santo, dame mansedumbre, la necesito, ponlo en mí. Entonces estamos viendo que es una virtud que a Moisés se le fue dada porque también tuvo un llamado especial, que fue el de ser el intercesor, el intermediario entre un pueblo rebelde de esclavos y Dios. Pero vemos que nosotros los cristianos tenemos un llamado especial como Moisés, y es real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para anunciar las virtudes de aquel que nos sacó de las tinieblas a su luz admirable, ¿no? Entonces también vemos que es una forma de templanza que evita todo movimiento desordenado de resentimiento por el comportamiento de otro. Exacto. Es quedarse tranquilo aun cuando todo lo que está a tu alrededor te está masacrando, ¿no? Y también tiene que ver con un modo de cómo hacer las cosas. No quiere decir no hacerlo correcto, pero quiere decir hacerlo correcto en un modo correcto. Sí. Eso tiene que ver también la mansedumbre. Obviamente, cuando hablamos de la mansedumbre de Dios, es algo particularmente especial. Y eso es lo que vamos a ir llevando, porque lo vemos mucho, la mansedumbre de Dios, pero a través de ejemplos de vidas de personas, siervos suyos en las Escrituras, ¿no? Amén. O de llamado a la mansedumbre que el Señor nos hace a nosotros. El mismo Jesús lo veremos invitándonos a ser manso Y humildes de corazón. como Él. Entonces es una virtud espiritual transmitible solamente de Dios. ¿Dónde vamos ahora, hermano? Ahora, en 1 Corintios 9:18, vemos que la mansedumbre se manifiesta especialmente en la disposición a ceder sus propios derechos por amor a los demás. Esto lo vemos marcado en Filipenses, ya cuando vemos a Cristo que, siendo Dios, no quiso ser igual a Dios, sino que se despojó de su gloria, se despojó a sí mismo y se hizo forma de hombre, y siendo hombre se hizo siervo, y siendo siervo se hizo murió en muerte de cruz, ¿no? O sea, Se humilló a sí mismo. se humilló a sí mismo. Vemos que la mansedumbre se manifiesta en negar a tener esa disposición a ceder nuestros propios derechos, ¿no? Por ejemplo, yo voy al cine y he reservado este asiento donde es la mejor plana para ver la película, ¿vale? Y llego, ¿y qué pasa? Veo ahí una mujer embarazada, y la señora está allá, comiendo sus palomitas, y yo la miro y ¿qué es lo primero que me viene? Justicia y ¿Justicia? venganza. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Vale, puede detenerme y me ha dicho, oye, disculpe, que es mi lugar, tal. Uy, perdón, no me di cuenta. No pasa nada, que podemos hacerlo. O sea, Sí. no hay que ser tontos. No sería un pecado. No nos vamos al otro extremo. Pero ponemos un caso así donde sí a lo mejor sería mucho por nuestro ego. Una mujer embarazada, que está con los 4 niños ya sentada, que has llegado tarde, 10 minutos tarde o 5 minutos tarde de la película, que ya están empezando. Oye, vas a hacer levantar toda esa filera cuando ves que en los asientos, los 4 asientos más allá, ¿están libres? Bueno, ahí es donde, mira, mis derechos. Derechos que, bueno, como está la situación, oye, pues
mejor sacrifícalos bien, porque no tienes tantos derechos como parece, ¿no? Pues la cuestión sería esa. Claro, podemos llevarlo a otros, ¿no, hermano? Como el Parkplatz, mi parqueadero, ¿no? El otro día un compañero de trabajo me manda la foto y mira, das ist meine Parkplatz. Me dice, allí yo aparqué y había un coche. Y luego me muestra otra foto y había una chica durmiendo dentro, con 2 cervezas, así. Y yo le dije, ¿no le llamaste a la ventana? Como pensando lo que yo iba a hacer. Y dice, no, estaba durmiendo. Y él lo tuvo que aparcar en otro lugar, ¿no? O sea, tuvo mansedumbre y no es cristiano. O sea, imagínate la gracia común, ¿no? Bueno, en Corintios hay un versículo donde... El capítulo 9, versículo 18, ¿verdad? Okay. Sí. Leemos así. ¿Cuál pues es mi galardón? Que predicando el Evangelio presente gratuitamente el Evangelio de Cristo para no abusar de mi derecho en el Evangelio. Ahí está escenificado, ¿no? Un hombre que Pablo podía predicar el Evangelio, lo predicaba, pero lo hacía gratuitamente. Y dice también... O sea, teniendo sus derechos de decir, oye, el buey que trilla, ¿no? No le pongan bozal. Con este versículo él también argumentaba de la ofrenda, de que él podía ser sustentado. Sin embargo, él decía, no lo hago para no usar mis derechos. Y fíjate, los versículos son muy interesantes. El 17 dice, por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré. Pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. Él había dicho en el 16 que si anuncio el Evangelio no tengo de qué gloriarme porque me es impuesta necesidad. Y él decía de sí mismo, ay de mí si no anunciar el Evangelio, ¿no? Y después voy al 19, por lo cual, siendo libre de todos, y esta es la actitud del manso, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Wow. Sumisión, ¿no? Sí, total. Con total libertad. No que podía no hacerlo. Podía no hacerlo. Es decir, podía aún pretender que aquellos que habían recibido bendiciones eternas y espirituales a través de él, por la gracia de Dios, lo sustentaran terrenalmente, visto que las cuestiones celestiales son mucho más altas, y si a alguien Dios lo usó para que tú llegaras al Evangelio, ¿por qué no podrías en algún modo ayudarlo? Pero él no pretendió eso. Por el contrario, pudiendo pedirlo, aún en un modo dócil y humilde podía pedirlo, ¿no? Vemos que él muchas veces padeció muchas necesidades en su vida, pero aún así no se atrevió a arroparse ese atributo de Sus derechos. ponerse esos derechos, sino más bien se humilló, así como Cristo. Pablo también, siendo libre de todos, se hizo siervo de todos con un objetivo, la extensión del reino, para ganar a mayor número. Amén. Agradar a Dios. Así que vemos, tanto en Moisés como en Pablo, 2 reflejos de esa mansedumbre a la que vamos a profundizar, ¿no? Que es la divina. Y aún así vemos en Pablo, como vemos en Moisés, 2 pecadores igual, ¿no? Porque también se le ve a Pablo que le dice a Marcos que no quiero que venga conmigo. O sea, ahí no cede a tal, sino dice, no, claro. Ahora quieres venir, ahora te quedas en tu casa y me dejas tranquilo, ¿no? Así como también después lo vemos Que sí que ya están juntos que otra con vez. Marco lo quiere de nuevo al final de su carrera, ¿no? Entonces, pero gracias a Dios que da esos ejemplos para que al final quede el referente de la mansedumbre intachable. Aquel que siempre lo hacía todo con suavidad, benignidad, en toda condición o en trato, que estaba libre de la arrogancia y de la presunción, que realmente reflejaba todas estas virtudes como la humildad y la apacibilidad. De modo que, aun siendo manso, hablando de Jesucristo, aprendió la obediencia por medio del sufrimiento, como miraremos en Hebreos. O sea que Cristo, siendo el Dios omnisciente y todopoderoso, se hizo enseñable. Eso también significa ser manso, ser enseñable. Decía que crecía cuando era joven, Jesús. En sabiduría y en gracia delante de los hombres, ¿no? y de Dios. Lo vemos en el templo con sus 12 años, aprendiendo, ¿no? No sabías que en los negocios de mi padre me es menester estar, ¿no? Los mansos no solamente son enseñables, sino que están dispuestos a aceptar disciplina de la mano de Dios, ¿no? Por eso Proverbios dice, hijo mío, no rechaces la disciplina, ¿no? Porque es buena, porque es riqueza para tu alma, porque es beneficiosa. El manso ve la mano que le disciplina como una caricia divina.
¿Por qué? Porque ve la formación del carácter. ¿Por qué? Porque ve que es frenado de pecados más aún terribles. Eso es tan maravilloso verlo así, ¿verdad? ¿Cuántas personas perdonaríamos al momento por ver que están siendo usadas por ese Dios que nos quiere hacer mansos? Cuando viéramos la disciplina, cuando viéramos que es para que crezcamos al carácter de Cristo. Ese Cristo que en Mateo 11:29, ¿qué nos dice, Mirko? Venid a mí, todos los que estáis trabajados y agobiados, y yo os haré descansar. Pero mirad por dónde viene este cansancio. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso, enseñable, que tengo la virtud de dominar el odio, que tengo las emociones negativas, que soy corregible y humilde de corazón. ¿Cuántos pastores quisieran que todas sus ovejas, hablando de pastores en los campos y también espiritualmente, que fueran mansos, corregibles, enseñables? Muchos, pero creo que también tendrían que empezar ellos a serlo primeramente, ¿no? Es algo que la mansedumbre Que las contagia. ovejas fueran ovejas. Contagia. Que las ovejas fueran ovejas. Claro. Porque si de verdad son ovejas, como hablábamos el domingo en la iglesia, van a ser mansos. Sí. El problema es que muchas veces, tantas veces no son ovejas. La cabra no puede ser mansa. La cabra le encanta cornear, le encanta subir a los montes, hacer lo que le salga Y lo que es de peor las muchas narices. veces son lobos vestidos de ovejas. Sí. Eso también, lamentablemente. Pero es verdad, y yo reconozco mi naturaleza de oveja, soy nacido de nuevo por su gracia, que soy torpe y soy oveja que tiende al descarrío. La oveja es torpe y se descarría. Pero lo peor es cuando la oveja no reconoce que es torpe y tiende al descarrío, y ahí es cuando ya no es mansa, porque tampoco se deja enseñar de sus torpezas, tampoco se deja enseñar de sus malos pasos al lado de las laderas, que ya no es el camino Lo peor de de la Cristo, oveja ¿no? cuando no quiere ser pastoreada. Claro. Y así cuando nosotros no queremos que el príncipe de los pastores nos pastoree nuestros corazones, ahí es muy difícil, ¿no? Aquel que dice, aprended de mí. O sea, ¿tiene algo que enseñarnos Jesucristo? Infinitamente muchas Todo. cosas, toda la eternidad para enseñarnos, pero en especial, ¿tiene algo que enseñarnos Jesucristo? Mirad el texto, Mateo 11:29, mirad el texto. Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Consecuencia, y hallaréis descanso para vuestras almas. Amén. Así que estamos viendo que el 28 dice, todos los que estáis cargados y trabajados, yo os haré descansar. Pero dice, bueno, yo te voy a hacer descansar, pero tú vas a tener que aprender algo. A ser como yo, manso y humilde, y a vivir en esa paz. ¿De qué? Sumisión. Señor, tú eres todopoderoso, eres soberano, eres omnipotente, eres omnisciente, eres omnipresente, eres Dios. Yo, un simple miserable hombre, confío en ti. Todo lo dejo en tus manos. Mansedumbre. Me someto bajo tu sombra, bajo tus alas. Encomiendo mi vida en tus manos. Corrígeme, disciplíname, se haga tu voluntad. Dice que en esta actitud habrá paz para nuestras almas. ¿No Espera, tienes paz? espera, ¿No espera. tenemos paz? Espera, porque esto es muy importante. Sí. Esto, en este mundo, ojalá pudiéramos conectar ahora este canal a millones de personas. A todas las pantallas Porque- de todos los televisores y Porque, teléfonos. escúchame, esto es lo que ¡Llámate a un hacker! es lo que está buscando el mundo esto. ¿Sí? Están buscando La paz. el descanso para el alma. Pero no quieren someterse a Dios. No, pero entonces estamos viendo acá que Jesús está diciendo que el descanso para el alma está íntimamente conectado con la mansedumbre. Obviamente con Cristo, porque aprender de Él. mí. Es Él, la mansedumbre en persona. La mansedumbre se llama Jesucristo. Pero si nosotros pudiéramos, Y el príncipe de paz se llama si Jesucristo. nosotros pudiéramos por gracia aplicarnos la mansedumbre de Jesús a nuestra vida, que es posible, porque lo vemos como fruto del Espíritu, entonces no es algo inalcanzable, ¿no? Es algo que Dios concede en su gracia, pero que Sí. nosotros también tenemos que trabajar, hallaríamos descanso para nuestras almas. Sí. ¡Wow! ¡Wow! Wow. ¿No es lo que estás buscando, descanso para tu alma? Paz. Descansar en Dios. Tranquilidad. Que Ay, nada ni nadie te pueda ay, mover. ¡Ay, Mirko! Es que tengo depresión. ¡Ay! Es que no sé, estoy inquieto, no sé qué me pasa, hermano. Ora por mí. Vamos, acompáñame. Mateo 11. Mira,
Hay algo que aprender, hermanos. ¿Por qué no hay paz? Porque no somos sumisos. Y sabemos que la sumisión trae dolor, porque la sumisión es negarse a uno mismo, hermanos. La sumisión, la mansedumbre es decirme a mi carne, no, basta, se haga la voluntad de Dios. Y ahí fluyo de ese tubo dorado, conectado del corazón de Cristo al corazón del pecador, lleno del Espíritu Santo, corre ese aceite dorado, la paz, llenando el corazón del cristiano, por medio del Espíritu Santo, por medio del fruto del Espíritu Santo, la mansedumbre, ¿no? Y el 30 agrega, porque mi yugo es fácil Y ligera mi mi carga. carga. Qué interesante, ¿eh? Fua. Y muchas veces, claro, humanamente, con nuestro corazón depravado, pecaminoso, pensamos que es muy difícil ser manso, y lo es. Y pensamos que es un peso ser manso, porque los otros te van a pisar, los otros se van a aprovechar de ti, ¿no? Pero Jesús dice lo contrario. Dice que ese yugo es fácil de llevar. El yugo era algo que se ponía arriba de un animal, ¿no? Sí, para tirar del arado, Para normalmente. tirar juntos dos bueyes, ¿no? Para que fueran juntos, ¿no? Para que colaboraran. Pero quiero decir, está diciendo, bueno, este va a ser un yugo mucho más liviano que llevar, que todos tus pecados, que tu orgullo, que tu autojusticia, que tu venganza. Y tiene que ver también con reconocer y darse cuenta de la posición en la que uno está. Es decir, Jesús, ¿por qué podía ser así? Porque Él está completamente inalterable en quién es Él, en su persona, en sus atributos. Y nosotros como hijos de Dios, aunque estamos sometidos al pecado, por las promesas de Dios en su palabra y por su gracia, también podemos ser inalterables. Por ejemplo, hijos de Dios. Lo poseemos todo en Cristo. Un futuro garantizado, esperanza gloriosa, la esperanza bienaventurada, hasta que, como hablamos el domingo, ¿no? La manifestación de los hijos de Dios. Es decir, todo está en un porvenir glorioso para nosotros. De frente a esa realidad, el yugo debería de ser muy fácil y debería movernos a mansedumbre, como la de Cristo, como la de Dios mismo. Porque hay un futuro estupendo. Sabemos quiénes somos, ¿eh? Como dice el himno en italiano, yo sé de dónde vengo y yo sé a dónde voy, ¿no? Por la gracia. Es maravilloso esto. Sí. Vemos que para poder aprender de esta mansedumbre, que si eres cristiano, doy fe, hermano, de que has manifestado esa mansedumbre en muchos casos que antes desconocías, porque eso lo hace el Espíritu Santo. Así como lo hace el darte convicción de pecado, así como lo hace el consolarte cuando has caído o cuando estás sufriendo por cosas externas, también te ha movido muchas veces a ser sumiso a la voluntad de Dios. También te ha movido muchas veces a retenerte para no pecar con tu lengua o con tus actos. Y lo hemos visto, pero muchas veces necesitamos más de ello, ¿no? Necesitamos seguir aprendiendo esto. Necesitamos reconocer que no siempre hemos sido sumisos a la voluntad del Señor. Muchas veces hemos sido incorregibles. Muchas veces nos hemos quejado de la disciplina de Dios y no hemos sido esos corderos que han ido callados al matadero sin abrir la boca. El descontento, la ingratitud, somos engreídos, no nos sometemos a la voluntad y tenemos el descontento. Y ahí es cuando ya no tenemos la paz, ¿no? Predicamos este domingo pasado que la paz de Cristo en nuestros corazones es el árbitro. De Colosenses 3, 15 y 16, ¿no? Y es esa paz que arbitra cuando realmente estamos andando como Él anduvo o cuando realmente estamos dejando de andar en sus pisadas porque dejamos ya de aprender lo aprendido. Por eso Pedro hace mucho hincapié en sus cartas sobre esto, ¿no? El capítulo 2 de Pedro, de primera de Pedro, habla justamente de para esto fuiste llamados, dice 2.21, pues porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba,
sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Y cuán difícil es esto, ¿no? Eso es mansedumbre en su gloria. En su gloria. Mía es la venganza, dice el Señor, ¿no? O sea, no airarnos nosotros, porque sabemos por Santiago que la ira del hombre no produce Eso es lo que hacía Moisés en muchos casos, ¿no? la justicia de Dios. O Pablo, cuando veía que los fariseos, los helénicos, griegos, todos ellos querían destrozar la iglesia y él lo encomendaba al Señor. Y en vez de no airarnos, mandar todo bajo la ira de Dios. Sí, Porque bajo la ira de Dios será cumplida la venganza de Dios, que es la venganza pura y santa y justa. Y la única que va a poner en quietud nuestro corazón realmente. Mirko. Porque si tú te vengas, a mí me ha pasado, yo soy tendencialmente justiciero y con el sable en la mano. Y es uno de mis más grandes defectos. Y esos Pecados. pecados, sí, es un pecado muchas veces, ¿no? Nos pasa, muchas sí, veces sí, son sí, pecados. yo también. ¿Y qué pasa? Después, aunque tú has hecho lo correcto, digamos, humanamente hablando, te sientes mal. Porque ya no hay paz. no hay paz. Ya no hay Entonces paz. ahí te das cuenta que aunque quizás humanamente un ser humano te dirá hiciste bien, delante de Dios el Espíritu Santo te reprende y te hace comprender que te has equivocado. Entonces, Sí, después nos pasará Génesis porque es largo, creo. creo que Danisa ha llegado tarde. Hemos estado exponiendo Mateo 11:29, pero a lo mejor no porque he comentado algo más abajo. Sí, a eso quería referirme. Que dice que hallaréis paz para vuestras almas, ¿no? Mateo Claro. 11:29. Y repetimos, Descanso, es paz. súper práctico. O sea, no tengo paz. ¿Por qué no tengo paz? Estoy dejando de ser enseñable, estoy dejando de someterme a las disciplinas del Señor, ya no estoy dominando mis sentimientos, me estoy dejando llevar. Es que a paz fuimos llamados, dice la Escritura. Ya soy víctima, ya soy el centro de todo me afecta, todo me hace saltar y explotar, ¿no? Tenemos días a veces así, otros días somos más, podemos dominar más esto dependerá de cuánto estemos llenos del Espíritu Santo, ¿no? Amén. Ya que el fruto, lo volvemos a repetir, una parte del fruto del Espíritu Santo es mansedumbre. Amén. Y Jesús dice, si estáis cargados y cansados, venid a mí y yo os haré descansar. Pero sabemos que el descanso está en aprender de Él. Amén. El descanso no está en un algo místico de perderte por un bosque y sentarte allí mientras el mundo allá afuera se está muriendo y la gente realmente necesita ver un reflejo de lo que es Cristo en ti y tú estás perdido por allí. Que va bien, pero no lo hagamos un hábito de tal forma que ya no vea el referente. ¿Dónde está el referente? Se ha perdido, ya no está. Y justo cuando el referente vuelve, es intocable. No digas nada que se ofende el pobre hombre, porque está tan acostumbrado a esa burbuja de cristal. No, el cristiano está hecho para cargar la cruz. Acordaos de lo que dijo el Señor. El que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome la cruz y sígame cada día. ¿Cómo yo cargo la cruz si no hay alguien que haga afectar a mi ego? ¿Cómo yo cargo la cruz si no hay alguien, que es muy interesante, que me pueda afrontar de forma que yo pueda ver explotar mis malos sentimientos y manifestar mi mansedumbre? Ya que la mansedumbre, paralelamente, si os dais cuenta, estamos hablando de la mansedumbre paralelamente con la ira. ¿Hermano? Claro. O sea, algo totalmente opuesto para la mente Que muy racional opuesto, ¿no? del hombre. Vemos que en Dios va paralelamente andando por toda la revelación de las Escrituras. La ira de Dios, su justicia y su mansedumbre. El que Dios pueda destruir el mundo así, y no lo hace, sino que se retiene porque está sometido a su pacto. Aún así, el diluvio, sin embargo, no con todos. A Noé y su familia los preserva y todos los animales, ¿no? Vemos constantemente, paralelamente, la mansedumbre de Dios, su ira, Pero sus aún juicios. lo que es paradójico en Dios es que aún en su ira Él es manso. Es decir, la ira, cuando corre la ira, no deja de ser manso. Claro, no En deja. nuestro caso sí. Ahora, haciendo un poco de teología barata, vamos a bajar. ¿Qué es teología barata? A ver, Teología para el pueblo. entonces la más cara, hermano, es la más cara. Estoy Es la de bromeando. Lutero, es la de Lutero, la de los Estoy reformadores. bromeando ahora. Todos los atributos de Dios que son comunicables tienen siempre los tres aspectos: el aspecto posicional, el aspecto progresivo y el aspecto final. También la mansedumbre. La paz de Dios, ¿no? Dice, justificados pues por la fe tenemos Paz para con paz Dios. para con Dios. Entonces entramos en la mansedumbre, ¿ok? Tenemos paz para con Dios, ¿ok? Pero después está la paz
que viene en el aplicar esa paz posicional en nuestras vidas, ¿no? Por eso Dios nos llama, como estudiábamos en... O sea, tú hablas en el acto salvífico y después en el acto progresivo de la santificación. Tenemos una paz que debe de ser trabajada, por eso dice, y la paz de Dios gobierna en vuestros corazones, o sea, árbitro, Amén. Colosenses 3:15. También dice que sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones. Y esto está íntimamente conectado con la mansedumbre, ¿no? Sí. Porque si la paz de Dios guarda tu corazón... Si no entonces- somos mansos, no estamos en paz. Exacto. En Si la paz de en Dios te en guarda, eres manso. En paz relacional dejamos de estar, pero en la paz, en lo cual a lo que contribuye el pacto de Dios, eso sigue estable. Exacto. Entonces vemos que cada uno de los atributos de O sea, Dios... un padre no deja de ser padre con su hijo, como tú ponías el ejemplo, Exacto. porque el hijo se haya portado mal, sigue siendo padre. Sin embargo, le mostrará su enojo el padre y su lo disciplinará, ¿no? Claro, su disciplina, pero no perderá su relación. Pero no vivirá, un hijo que está peleando con su padre, no vivirá en paz con su padre, digamos, ¿no? Aunque tenga la paz de saber que va a ser siempre su hijo. Ese es otro tema, ¿no? Amén. Hasta el día en que encontrará la paz perfecta, eterna, en la eternidad, ¿no? Esa ausencia de nada que pueda modificar esa paz. Entonces, en todos los atributos de Dios que son comunicables, vemos esta triple realidad siempre. Lo mismo en la santidad. Nosotros somos santificados y después tenemos que santificarnos, aunque ya fuimos decretados santos por la santidad de Dios, hasta que seamos glorificados. Y así con cada una de las virtudes cristianas y con el fruto del Espíritu, ¿no? Cada uno de los atributos de Dios que Él nos comunica tienen siempre esas tres variables. Sí. Adelante. No, que viendo la obra de santificación, conectándolo con la soberanía de Dios, o sea, cómo Dios mueve todas las situaciones, ¿no? Por ejemplo, te mete en un trabajo donde la gente es muy complicada, ¿no? Y uno dice, bueno, yo pedí, Señor, por un trabajo, pero no por gente así. O sea, el trabajo está bien, pero es que la gente con la que trabajo es muy complicada. Es eso que te desarrolla, ¿no? me despierta en mí reacciones nunca antes vistas, y ahí es donde uno tiene que pararse y decir, bueno, Señor, tú eres soberano, me has puesto aquí, también pusiste esta gente aquí, ¿por qué me cuesta? ¿Qué es lo que está habiendo en mí? Y ahí es donde tiene que resonarnos la voz del Cordero que quita la mancha del mundo. Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y que a él le pasó lo mismo. Leemos de ¿Y qué Hebreos pasó lo 2, mismo? 2.10, Hebreos 2.10. Hebreos 2:10. Porque convenía, hablando de Jesús, a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Porque el que santifica y los que son santificados, de uno son todos. Por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. Versículo 14. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo. Convenía, dice, ¿no? Para destruir por medio de la muerte el que tenía el imperio de la muerte, eso es al diablo, y liberar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante la vida sujetos a servidumbre. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. Por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Y vemos el versículo 18, pues en cuanto él mismo padeció, siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Convenía, dice el versículo 10, ¿no? Que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Y a nosotros también, cuando Dios nos pone en esas situaciones, nos conviene. Amén. Lo dice Romanos 8:28. ¿Qué dice nuestra hermana Danisa? La máxima expresión de la mansedumbre de Jesús. Sus memorables palabras, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón, traspasan las edades y trascienden hasta la misma eternidad porque Él no cambia. Cuando fue humillado, torturado y castigado hasta la muerte, no profirió palabras de maldición, no injurió a ninguno de sus adversarios, no insultó a sus verdugos. Para arriba, Gen, por favor, aquellos hombres que se mofaban del Mesías en su estado más débil. Estoy por abajo. En su estado más débil, Crítico crítico y vergonzoso vergonzoso, cuando decían, si eres el Hijo de Dios, sálvate a ti mismo y bájate de la cruz. Mateo 27:40. No escucharon, te has pasado ahí, no escucharon Palabras de palabras de resentimiento. resentimiento ni de amargura como respuesta al contrario.
El manso y humilde fue su intercesor, su intermediario ante el Padre. Oró y pidió a Dios perdón por la manifestación de ignorancia de esos hombres. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Jesús estaba vacío de orgullo y desbordante en mansedumbre y amor. Amén. Amén, hermana. Gloria a Dios. Así es. ¡Qué maravilla! Paralelamente con lo que hemos leído de la hermana Danisa y siguiendo con esta maratón que vemos que es toda la vida del cristiano desde que Dios lo resucita entre los muertos hasta que se lo lleve en gloria o se manifieste lo que aún tenemos que ser. Amén. Vemos que en Efesios... El gusano de seda que será mariposa. Sí, y levantará alas como águila, ¿no? Amén. Para que corra eternamente junto a su cordero manso y león, glorioso, justo. Vemos en Efesios 4, del 17 al 32, un paralelismo del nuevo nacimiento con esa mansedumbre y cómo actúa la mansedumbre, ¿no? Y dice, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no viváis como viven los gentiles en la futilidad de su mente, ¿no? Teniendo el entendimiento entenebrecido, totalmente ajenos a la vida de Dios, a causa de la ignorancia que hay en ellos por la dureza de su corazón, los cuales, después que llegaron a ser insensibles, se entregaron a sí mismos a la sensualidad para practicar con avidez toda clase de impureza. Pero vosotros no aprendisteis así al Mesías. Aquí habla de la palabra aprender y habla del Mesías, de Jesucristo, como también repetíamos en Mateo 11:29. ¿Cómo hemos aprendido nosotros de Jesucristo? A ser mansos y humildes. Es así como nosotros sí hemos aprendido de Jesucristo. Y en el versículo 19 usa la palabra insensible, ¿no? Sí. Yo creo que la insensibilidad sería lo opuesto de la mansedumbre en algún modo. Igual que la ira, como lo hablábamos, ¿no? Sí. Porque yo creo que la mansedumbre es la sensibilidad total. Indomables. En el sentido de que, más allá de que eres sensible a todo lo que te están haciendo, de todo lo que pasa, tu reacción no sería la reacción natural. Entonces eres completamente sensible. Tan sensible que llegas a ser manso. ¿Comprende lo que estoy diciendo? Sí, me viene a la mente Saulo de Tarso. ¿Qué le dice Jesucristo a Saulo de Tarso? Dando coces contra el aguijón. El aguijón era ese punzón que pinchaba al buey para que el buey no parara y siguiera con su labor de arar la tierra. Pero ¿qué pasa? Que muchos bueyes masoquistas pegaban patadas y aún se pinchaban los pies. La actitud de Pablo, que aun siendo sabedor de las Escrituras, perseguía ardientemente a la iglesia, ¿no? Y a Cristo. Y a Cristo. Por eso Cristo dice, ¿por qué me persigues? Tu iglesia, su y das cuerpo. coces contra el aguijón, ¿no? Y eso es lo que vemos, que el ser humano insensible da coces contra el aguijón. Toda su vida, de tal forma que no quieren someterse a Dios, pero buscan esa paz que no la tienen porque ellos mismos dan las coces, ¿no? ¿Y cuántas veces nosotros nos vemos dando esas coces por no querer aprender de Jesucristo, que es manso y humilde de corazón, para darnos también esa paz para nuestras almas? Como un caballo salvaje, ¿no? Sí, y veo que muchas veces parece que seamos indomables, ¿no? Queremos hacer lo nuestro, queremos realmente... Patricia dice que le falta mansedumbre, bienvenida al club. Tenemos ya 1.400.000.000.000. Tenemos más de los que nos están mirando. Bienvenida al club, Patricia. Tenemos algo por lo que orar luego, fervorosamente, ya que es un tema muy, muy, muy palpable, ¿no, hermano? Amén. Y dice, pero vosotros no aprendisteis así al Mesías si en verdad lo oísteis y fuisteis enseñados en él, y lo estamos siendo enseñados en él. Tenemos Te su dice espíritu por él también, ¿no? por él, y vemos que Mateo 11:29, él dice, aprended de mí, es una gran referencia, y Cristo no dice, aprended de mí que soy santo, 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 aprended de mí que soy justo y soberano y sublime, que lo es, pero en este caso no hay otra forma como lo dice así, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis paz para vuestras almas. Lo dice el príncipe de paz, que conoce muy bien lo que es la paz, pues él es el autor de esta paz, y a la vez dice que seamos mansos y humildes, cuando él es el autor de la misma humildad y de la mansedumbre, ¿no? Así que sigue, dice, en cuanto a la antigua manera de vivir, despojaos del viejo hombre, ¿no? Ese hombre indomable, ese hombre totalmente incorregible, que es inseñable, que es soberbio, que está corrompido por los deseos engañosos. Y dice el 23, renovaos por el espíritu de vuestra mente, vestidos ya del nuevo hombre,
que fue creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por tanto, desechando la mentira, cada uno hable verdad con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, somos mansos, podemos airarnos, por supuesto. También puede ser un atributo compartido de Dios. Sí. Podemos indignarnos, podemos airarnos. El airarse contra el pecado, por ejemplo. Pero no pequéis, ¿vale? no pequéis. Pero no pequéis. O sea, estoy airado, te puedo poner un puñetazo, pero ¿sabes? Voy a orar por ti y que te lo dé Dios. No voy a pecar. Que Dios se ocupe de No ti. voy a pecar. Y si ya he pecado solo en apretar el puño, perdón, Señor, no quiero pecar. Estoy airado. Voy a orar. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo, aquel que no sabe lo que es la mansedumbre, que es incorregible, que es inseñable, o sea, no se le puede enseñar nada, él cree saberlo todo, soberbio que es, que arderá eternamente en el lago de fuego, ¿no? Paralelamente, hermano, y te dejo. Que Adelante. tienes... Me gusta escucharte. Bueno, amado, pero no te acostumbres, ¿vale? ¿Dónde vas ahora? Quería no ir a- terminaste los versículos. No, pero bueno. espera, es que paralelamente me venía a la mente Otro, Santiago. está bien. Santiago. Ese es el problema de ser hiperactivo. Hay que domar su mente. Hermano, pues no- Indómita. ¿Dónde vas ahora? ¿Qué capítulo vas? Santiago 1.19. Santiago 1.19. Hola Heidi, bendiciones. Santiago 1.19. Dice así: Sabed, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para la ira. Esto ya es la mansedumbre en práctica total. Porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Pero es muy difícil, porque también Santiago dice, ¿quién domará la lengua? ¿No? Sí. Justamente, solo la mansedumbre de Jesús aplicada a Aquí en nuestra el vida. 3, ¿no? Pero bueno, solo quería dar este punto ya para acabar estos versículos que dice: airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Hablamos de que la ira con la mansedumbre divina siempre iban paralelamente en toda la historia de la revelación bíblica, ¿no? Ni deis lugar al diablo. Muy importante este punto. Es que cuando nosotros aplicamos, discúlpame porque me viene Tranquilo, la idea amado. también. Cuando nosotros aplicamos la ira, tomamos el lugar de Dios. Nosotros podemos aplicar la mansedumbre. La ira le compete solo a Dios. ¿Es así o no? Es así. Entonces, Ejecutarla. Nosotros podemos ejecutarla. airarnos. Podemos airarnos, pero no podemos descargar esa ira sobre la persona con la cual estamos airados. Aún corregir al hijo o corregir a un hermano con ira no es santo, no es bueno. No es bueno. Y no va a conducir a un buen final. Porque una cosa, o sea, cuando el Padre Celestial nos disciplina, no nos disciplina con ira, porque la ira ya fue derramada en Cristo. Amén. Ahora nos disciplina con amor. Y nos disciplina para hacernos cada vez más conforme a su Hijo. Amén. Entonces con un propósito. Muchas veces los padres disciplinan sin propósito, solo para descargar su ira. Y eso también es equivocado. Como padre que estoy luchando ahora en esto de cómo disciplinar a mis hijos, muchas veces uno reacciona con ira, ¿no? Yo pienso que la mansedumbre llega cuando vivimos nuestra impotencia, con querer cambiar algo que no es posible por nuestros propios medios, y entendemos definitivamente que solo dejando las cosas Aquí. en las manos del Señor está la solución. Sí, muchas veces la falta de Amén. mansedumbre tiene que ver con la frustración, Sí. ¿no? Tiene que ver con Es la una esfera, frustración. es una esfera también, ¿no? Que tiene que ver siempre con nuestro pecado, con nuestro corazón. Mm. Bueno, Porque cuando nos frustramos, muchas veces la frustración nace de que hemos proyectado un ideal, un plan, hemos proyectado una imagen que aparentemente que era no es la real. exclusiva para nuestra autosatisfacción, y al no realizarse viene el desastre, ¿no? Porque hay egoísmo. Hay egoísmo, y ahí es cuando hemos visto Hay y nuestra comprobado y centralidad. saboreado que Dios no estaba siendo el centro de ese plan. He ahí la frustración, ¿no? O sea, alguien que realmente se ejercita y pone en práctica la mansedumbre, el aprender de Cristo, que es manso y humilde de corazón, es decir, el Evangelio y su perla gloriosa, que es la sumisión del Hijo al Padre, estamos viendo y contemplando que eso nos va a ayudar a ser gente que sea poco frustrada, muy poco frustrada. ¡Ay! ¿Sabes qué? El otro día vi a tu esposa yendo al cine con un hombre. Bueno, ¿Qué ejemplo es este? A ver. Señor, Continúa, a ver dónde va a parar. Vamos. Señor, en tus manos lo dejo, ¿no?
¿Por qué? A ver, es muy duro esto, ¿vale? Es muy duro. Yo creo que me arrancaría los pelos, iría ahí con una lanza montada a caballo, ¿no? Una antorcha para quemarlos a todos. Primero habría que ver si es cierto. Sí, es cierto, bueno. Pero lo primero, ¿qué haría este hombre manso? El ideal que estamos leyendo. Iría al Señor y oraría, Sí. ¿no? Y trataría de hablar con su esposa, no con... No con la persona Cuidado, esa. porque quizás no es lo A que lo mejor es pareció, una ¿no? mentira, claro, no es lo que pareció, mil cosas. Pero ¿qué es lo que haría a primer lugar? No deis lugar al diablo, diablo. ¿no? Como decía Santiago, pronto para oír, tardo para hablar, tardo para la ira. airarse. Mansedumbre, Mansedumbre. dominio, tendría un dominio de sí mismo, ¡pah! Bueno, frío como el hielo ante ese caso, pero caliente ante Dios, una antorcha viviente ante la presencia de Dios. Luego, si se diera cuenta, iría. El caso de una mujer también, ¿qué haría con un marido que llega a las tantas de la noche y ella ha llamado 1000 veces al teléfono, no lo coge? Lo primero, naturalmente, al cuello del hombre. Pero ¿qué haría una mujer mansa y humilde que aprende de Cristo? Primeramente estaría orando, ¿no? Podría esperarlo o irse a dormir en paz, porque tendría paz, porque Dios lo ha prometido. Aprended de mí que soy manso y humilde Ya leímos. de corazón y hallaréis paz para vuestras almas. Promesa que encontramos en Mateo 11:29, lo hemos repetido más Quiero de... volver ahí, ¿eh? Volveremos, acabamos Quiero con volver. ese texto, ¿no? Pero quiero volver porque Es que también, muy extenso, sí. otra fumatura, otro lado, otra arista. ¿Por qué Jesús dijo eso? Si vemos el contexto próximo, Sí. arriba, dice en Mateo 11:25, en aquel tiempo respondiendo Jesús dijo, te alabo Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Buah, Sí, me Padre, encanta. porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo y aquel a quien el Hijo lo quiere revelar. Y ahí entra el versículo que leímos, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Trasluciendo a lo que estábamos hablando, las frustraciones Sí. de que suceda lo que nosotros no habíamos planeado o lo que no deseábamos, como el director de teatro que estuvo preparando 3 meses la obra y después el actor principal se olvida la letra, ¿no? O se olvida cómo hacerlo. Y entonces nosotros como cristianos muchas veces nos encontramos la frustración porque pensamos que nos olvidamos la letra o alguien se olvidó la letra, ¿no? En ese caso deberíamos hacer lo que hizo Jesús, reconocer que Dios está en control de todo. Y eso es también el aceptar la soberanía de Dios. Esos son lentes. Lleva a la mansedumbre total. Esos son lentes teológicos. Porque Lentes teológicos. Más allá de todo lo que esté pasando y el desastre que esté ocurriendo, La soberanía de Dios. ¿no? En el caso de Heidi, el arroz para la iglesia se quemó todo, y ahora ¿qué hacemos el domingo? ¿A quién le damos de comer? Bueno, decir, aunque hubo un error de alguien, Dios es soberano, Wow. tiene un plan maravilloso, y esa frustración desaparece. Es difícil, claro que sí, y ahí entra la mansedumbre, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces vemos la mansedumbre también muy conectada al aceptar la soberanía de Dios, ¿no? La voluntad de Dios que va más allá de lo que nosotros podemos, su providencia, Hermano, podríamos es decir. tan sobrenatural, es tan antinatural del corazón perverso del hombre, que dice así, el 27. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, nadie conoce plenamente al Hijo sino el Padre, y nadie conoce plenamente al Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. ¿Por qué? Porque es que el corazón, por naturaleza pervertido, muerto en sus delitos y pecados, es incapaz de poder asimilar esto, aunque el budista esté ahí en el Nepal, en sus budas y no sé qué. Todo lo que puede interrumpir su paz, estará dispuesto a, si hace falta, matar a esa persona. ¿Verdad? Sí. Hay muchos cristianos que han sufrido de manos de budistas, de estos que parecen, gente de un cuarto cielo de por allá, que... Ya les conté la historia en otro desde el balcón del irlandés que hacía yoga y Del todo. zen, ¿no? Y casi mata a un tipo, ¿no? Quiero decir, bueno... Que al es final así. es incapaz, ¿vale? Es algo que Cristo... Es innatural. Cristo te tiene que revelar esto, Cristo te tiene que mostrar. Ahora bien, tú que escuchas que a lo mejor no conoces al Espíritu Santo, no conoces a aquel que dijo, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, que estás escuchando. Creemos que si tú
confiesas con tu boca que Jesucristo es el Señor y crees en tu corazón que el Padre lo resucitó de los muertos, serás salvo y hallarás paz para tu alma, porque al clamar a Cristo estarás diciendo: Cristo, yo quiero someterme a ti. Cristo, Quiero tu yugo. yo quiero tu yugo. Cristo, yo Quiero quiero tu ese paz. descanso. Yo quiero llevar tu yugo. Yo quiero, porque tú me has dicho que es fácil, que es ligera la carga. ¿Por qué? Porque tú ya estás cargando un yugo. Cualquier que seas tú, ya estás cargando un yugo. Todos nacemos con yugo. Todos nacemos con yugo. El yugo del diablo o el yugo de Cristo. El yugo de la opresión o el yugo de la servidumbre al Rey de la libertad, al libertador, al príncipe de paz. Manso y Tú ya humilde. tienes un yugo, da igual quién sea quien eres. Estás escuchando, eres el Papa de Roma, tú tienes un yugo. Eres el rey de España, tú tienes un yugo. Eres un multimillonario, creador del Facebook, tú tienes un yugo. Todos tenéis yugos, sea el del diablo, que es tormento, que es inquietud, que es confusión, Ausencia de paz. que es ausencia de No paz. hay paz para los impíos. No hay paz Dice para que los como impíos. el mar con sus espumas, con toda su mugre. O tienes el yugo de Cristo. Amén. Aquel que te dijo: es fácil, la carga es ligera, aprende de mí, soy manso y humilde, hallarás paz para tu alma. Tranquilo. Paz para el alma. ¡Paz! ¡Wow! Cuán dulce paz es aquella que el Padre me da, dice el himno, ¿no? Danisa dice, lo habíamos dicho esto, Danisa, te conectaste tarde, ser manso no tiene nada que ver con ser tonto o dar señales de debilidad. Como muchos lo hacen ver cuando dicen soy manso pero no menso, lo habías dicho tú. Muchas veces escuché ese término relacionado a soy alguien tranquilo, pero no soy alguien tonto de quien puedan aprovecharse. Claro, habíamos dicho, la mansedumbre es estar perfectamente en conciencia de todo lo que está pasando. El tonto podríamos decir que ignora lo que está pasando, en algún modo, ¿no? El tonto puede ser un insensato, puede ser mediocre, No sé si hay algo por no más. informarse ante el peligro. El tonto no tiene por qué una persona que, ay, míralo, que da dinero a los niños de la calle y no está entendiendo que el que está detrás de esos niños es un mafioso que lo que está es adinerándose y acaudándose a través de un ejército de niños que tiene por las calles, ¿no? Y si yo lo sé, no daré dinero a esos niños y a lo mejor les daré bocadillos. Porque la palabra nos enseña a ser sabios y Jesucristo nos enseña a ser astutos como serpientes y mansos como palomas, ¿eh? Ahí vemos un paralelismo. Ser manso como una paloma, pero también ser astuto. Si sé que eres un estafador y me estás vendiendo productos falsos, no voy a ser tonto de comprártelos. Seré manso, no te echaré de mi casa a palos porque sé que eres un estafador, pero seré astuto, te sentaré en la mesa y te predicaré de Cristo. hablaré de Cristo. Y Y luego te perdonaré. echaré de casa y te diré, mire, lo que está haciendo no está bien, ¿vale? Va a acabar mal. Si no pagas aquí, pagarás en otro lugar muy terrible. De hecho, nuestra hermana dice, muchas personas, Simple, la palabra es simple, no ser simples. exacto, dice, soy alguien tranquilo o avisado, no avisado, habla el proverbio muchas veces, no avisado, ¿no? Sí, el avisado mire bien sus pasos, Sí, ¿no? pero no soy alguien tonto de quien puedan aprovecharse. Muchas personas dicen eso, ¿no? Y Danisa dice, creo que esas palabras se dicen de esa manera para hacer saber a las personas que no se pueden aprovechar de su actitud pacífica y amable. Y quizás ese dicho puede venir de alguien donde el fruto del Espíritu no habita, el Espíritu Santo, ¿no? Por eso creo que esas palabras no deberían de proceder de un cristiano. ¿Qué piensan? Yo pienso que uno dice esto para una defensa de derechos. Tiene unos derechos que debe proteger, ¿no? Están bien enmurallados y tú puedes llegar hasta este punto. Pero si llegas hasta aquí ya no te hablo, ¿eh? Mira, mi cumpleaños todo el mundo tiene que recordarlo. Si tú eres amigo mío y no te lo recuerdas, yo no paso por aquí. Tú eres más mi amigo. Te borro de la lista de mis amigos porque esto es Y todo fundamental. Es fundamental, ¿no? Entonces sí que vemos que hay gente que da sus argumentos para proteger sus derechos. Cuando hacen eso no han entendido lo que es la mansedumbre. La mansedumbre es más que esto. No podemos decir que no sean creyentes. Muchas veces los creyentes Somos, caemos en ese claro, error. nos pasa. Lo que hablábamos antes de los tres Danisa, periodos, ¿no? si tienes hijos, verás que a tus hijos les pondrás a lo mejor barreras de mira, ahora es mi momento de descanso, ahora es mi momento de devocional. Aquí no me molestan. Muchas cosas, ¿no? Que nos puede pasar porque está arraigado al corazón. Es algo que uno nace de nuevo y no es manso del todo. El Señor Jesús dijo, aprended
y siempre tenemos que aprender. Es un versículo que se repite cada día, a cada segundo, a cada milésima de fracción que pasa, ¿no? Constantemente es aprender. Es verdad que los derechos, cuando nosotros sí manifestamos unos derechos, es ante la injusticia. Una injusticia que a lo mejor no nos afecta a nosotros directamente, sino que pueden afectar a los seres que amamos o afectar al evangelio que proclamamos. Y es ahí donde vemos a un Pablo que salta, pega un puño en la mesa y dice que se circunciden ellos, es más, que se mutilen el prepucio por causa del evangelio. O un Pablo que se levanta y lo acusa a Pedro de ser falso. Por ejemplo, hipócrita. y no veíamos que era manso en la forma de pensar, sino que mansamente podía haberle dicho muchas otras cosas y le dice lo adecuado, lo necesario para que Pedro actúe y se dé cuenta que está realmente dejando el evangelio en un lugar donde no le corresponde, ¿no? Podríamos decir que no siempre la falta de mansedumbre es necesariamente pecado, pero la mansedumbre es siempre el camino más excelente. Así como Pablo le decía O sea, a los corintios, para mí, el camino más excelente es el amor, podría ser que tú a veces pudieras justamente reclamar algo que te corresponde, pero si no lo haces quizás es más excelente, ¿no? mira, Demuestra más a Cristo en ti. yo pienso, o sea, una persona que es mansa puede a la misma vez de ser mansa ejecutar sentencia o juicio. Vamos a ver el caso de un juez. Un juez, por lo muy manso que sea, debe hacer su trabajo. Y el Dios manso ha puesto justicia para que la espada castigue a los impíos. Mira lo que dice Proverbios 25:15. Dice, con la mucha paciencia se aplaca al príncipe, pues la lengua blanda quebranta los huesos. No está diciendo blandidez en cuanto a decir lo que tú quieres escuchar o decir en cuanto a lo que más nos va a dejar mejor, ¿no? No, dice que el amigo, o sea, malos son los besos del incrédulo, pero dice que las palabras del que ama pueden herir, ¿no? Inoportunos son los besos del que odia, Sí, ¿no? pero fieles son las heridas del que ama, eso. Exacto. La lengua blanda quebranta los huesos. Está hablando de la eficacia de una lengua que es con paciencia y que se desarrolla sin mirar por sus propios derechos en cuanto a mis propios gustos. Hay unos derechos en la Biblia que son inconmovibles, innegociables. Podemos luchar por ellos. Podemos morir por ellos. Matar no. Morir sí, como mártires. Podemos luchar hasta el último momento, no retractarnos. Mantenernos firmes, luchar hasta la última gota de nuestras sangres por los derechos bíblicos. Ahora bien, cuando yo lo traspaso a mi tradición, a mis pensamientos, a mis gustos, de tal forma que me peleo en medio de la iglesia porque quiero las flores aquí, o de plástico, o si serán violetas, o si serán lirios, ya son mis gustos, ya son mis pensamientos, ya estoy luchando por un derecho de mi ego. Así que vemos que la mansedumbre verdadera siempre está en el lugar de los derechos de Dios, del derecho bíblico, y la falsa mansedumbre siempre se mantiene en mi derecho por mis gustos, por lo que me gusta a mí y no por lo que le gusta a Dios. Todo al centro. Por eso dice Jesús, aprended de mí. O sea, para que tú puedas realmente ser manso y a la vez Digo de llevar su yugo, no nuestro. Claro, su yugo, que es ligero. Por eso la forma de ser manso y no menso, como muchos dicen, justificando el poder siempre poner muros y torres y puentes a través de su ego, estamos viendo claramente que tú sí puedes ser manso, no menso, porque puedes estar defendiendo los derechos de Dios. Por ejemplo, ¿qué pasaría si entendiéramos mal el ser mansos y a la vez mensos, tontos? No habrían cristianos que lucharan y se oponían contra el LGTBI. Ahí nuestra hermana Patricia dice, la mansedumbre es algunas veces mal interpretada por los que no conocen la Escritura. Ustedes llegaron tarde, la hermana Heidi dijo, la mansedumbre es una condición del ser humano. Digamos que es una condición innatural del ser humano. No es una condición del ser humano. Absolutamente no. Hablamos de que la mansedumbre pertenece solo a Dios y que solo los renacidos pueden... O bueno, ojo. A ver. Como lo entienda Heidi... Depende de qué estamos hablando, de qué mansedumbre. El ser humano es manso por domarse por el diablo. El ser humano está totalmente amansado ante el pecado, es manso. Ve el pecado y se somete.
se deja flagelar, como un caballo se deja flagelar por el jinete y él solamente puede trotar. Así es el ser humano. Sí, el ser humano es manso por naturaleza, sometido al pecado. Pero no al Pero voluntad no, de Dios. no la mansedumbre que hablamos, la mansedumbre de Dios, de la sumisión. Por eso hoy el verdadera. tema es la mansedumbre de Dios, ¿no? Claro. Entonces descubrimos juntos que la mansedumbre de Dios puede ser dada solo a los renacidos y aún nosotros estamos en mucha lucha con ella, porque un corazón de un no renacido está bajo la ira de Dios. Y no es manso delante de Dios, porque está odiando a Dios, es enemigo de Dios, está en continua lucha contra Dios y está en amistad con el mundo, con la carne, con el diablo. Creo que cada vez Bajo que... su yugo. Sí, Dice que le libre del yugo del diablo, en el que están cautivos a voluntad de él, ¿no? Del lazo del diablo, ¿no? Atados y encadenados y esclavizados, prisioneros del diablo. Cuando un buscas? cristiano se arrepiente de sus pecados constantemente, una mirada a Cristo de pedir perdón, de pedir misericordia, de pedir gracia, eso es mansedumbre. O sea, constantemente vemos que el poder del Espíritu Santo nos está llevando a reflejos de mansedumbre. Porque el cristiano, si algo vive, es constantemente en arrepentimiento. Aunque pasen Debería periodos, ser así, ¿no? debería serlo. Aunque pasen periodos a lo mejor de más dureza, donde uno como que no confiesa como debería, pero hay veces donde hay quebrantamiento, donde uno llega a puntos de confesar realmente de las profundidades de su corazón, de las miserias que está viendo. Uno se ve más sensible a sus maldades y uno muestra esa mansedumbre en someter sus confesiones a Cristo constantemente, ¿no? En Isaías 54, 8, dice: en un arrebato de ira, por un breve momento escondí mi rostro de ti, pero con gran compasión tendré misericordia de ti eternamente, dice Yahvé, tu Redentor. Aquí vemos otra vez mansedumbre y la ira de Dios. En un arrebato de ira, ¿qué hace el Señor? Muchas veces parece que ha escondido su rostro de nosotros. Pero lee el 9 y el 10, que son muy buenos. Pero en ese momento tiene compasión de nosotros, porque recuerda su pacto. Muestra misericordia eternamente, dice nuestro Redentor. Por eso mismo, como el 9, porque esto me será como las aguas de Noé. Juré que las aguas de Noé nunca más pasarían sobre la tierra. Asimismo he jurado que no me enojaré contra ti, ni te reprocharé. ¿Y el 10? Aunque los montes se muevan y tiemblen los collados, mi misericordia no se alejará de ti, ni será anulado mi pacto de paz. Dice Yahvé, que tiene compasión de ti. Amén. Y de mí. Acá podemos Y de aplicarlo ti. a los hijos de Dios, ¿no? Del pueblo del Señor. Amén. Wow. Aquí vemos el dominio que tiene él de su ira, de contenderla porque él se somete a su pacto de salvación, de redención, es manso, hacia el en pueblo esencia. escogido. Ahora bien, mira, la doctrina de la predestinación aquí, hermano. O sea, cómo Dios, según muchos dicen, que han muerto en la cruz por cada uno de los pecadores que llenan toda la faz de la tierra, puede castigarlos, que es falso. ¿Cómo puede cargar con ira y mandarlos al infierno si él sigue siendo manso, sometido a un plan de salvación? Aparentemente dicen que por todos, pero la Biblia dice, por esta lógica misma de la mansedumbre, que es por algunos, porque es para esos algunos que aún se mantiene manso y no ha desbordado su ira, exterminando todo el planeta Tierra, ¿no? Y aún así sigue juzgando, y aún así sigue derramando su ira, ¿no? O sea, en todos los puntos vemos que la palabra es un hilo conductor perfecto, donde las doctrinas, como dos carriles de tren, hace que el lector pueda ir realmente, parada por parada, estación por estación, contemplando que Dios no se contradice, que Dios es soberanamente glorioso en todos sus decretos, en todo su pacto, en todas sus enseñanzas, ¿no? Es maravilloso. Sí. Dios santo, ayúdanos, Señor, a aprender de ti, que eres manso y humilde de corazón. Oh, hermano, había otro de Isaías. Es brutal este verso. Isaías 54, del 8 al 11. Wow. Isaías 63, 15. Pregunta. Dice:
Mira desde los cielos y contempla desde tu santa y gloriosa morada. ¿Dónde está ahora tu celo y tus obras poderosas? ¿Se han estrechado la conmoción de tus entrañas y tus compasiones hacia mí? No las reprimas porque tú eres nuestro Padre, aunque Abraham no nos conozca e Israel nada sepa de nosotros. Tú, oh Yahvé, eres nuestro Padre Redentor, nuestro desde la eternidad es tu nombre. Aquí vemos una vez más este Dios glorioso al cual podemos apelar. Señor, tú estás sometido ante un pacto que tú mismo has diseñado. Tú eres manso. Podrías matarnos y mandarnos al infierno, pero no lo haces porque tienes dominio de tu propia ira y furia y la puedes controlar hacia nosotros porque la descargaste en Cristo y ahora nos tratas como hijos. Amén. Mansamente, como un león glorioso, con todas sus melenas, totalmente imperativo. No, estas no. Estas son las de... No te la desates, no te la desates. No. Pero vemos también la mansedumbre de Pero Dios. hermano, quería decir que... Ya, termino. ¿Ves los cachorros? Sí. Cómo juegan, se cuelgan de sus orejas así, ¿no? Y él, manso, podría pegarle un zarpazo y matarlo. Aún así, cuando ve las hienas venir, que se acercan a tomar esa presa que cazaron los cachorros y todo, se levanta y ruge con una fuerza. Me hace recordar a Crónica de Narnia, ¿no? En esta fábula de C.S. Lewis, cuando la niña juega con él, con Aslan, que representa a Cristo, para los que no saben, y ella dice que eres capaz de jugar, pero también puedes matar al enemigo, ¿no? Quería decir que vemos también la mansedumbre de Dios en no aplicar su venganza o su ira rápidamente, ¿no? Está bien, Dios, uno puede decir un día es como 1000 años, 1000 años como un día. Pero Dios, como dijo, dejan que crezcan a los ángeles, ¿no? En la parábola, deja que crezcan, ¿no? Deja que crezcan. Y después al fin del siglo van a ser separados, ¿no? Lo bueno de lo malo, los justos de los injustos, los salvos de los no regenerados, ¿no? Entonces vemos la mansedumbre de Dios en no aplicar su ira enseguida, sino que tiene su paciencia, ¿no? La mansedumbre de Dios demostrada a través de su paciencia, que un día va a ser cumplida su justicia, pero aún así vemos la mansedumbre en su paciencia. Amén. ¿Podrían explicar Mateo 5:5? Mira, vuelvo a leer las definiciones que hemos dado de mansedumbre, okay, para mirar quién es dichoso, para mirar quiénes son los muy felices, que es la palabra bienaventurado, y dice así, es una forma de templanza que evita todo movimiento desordenado de resentimiento por el comportamiento de otro, del alma. Se manifiesta especialmente en la disposición a ceder sus propios derechos por amor a los demás. Mansedumbre es suavidad y benignidad en la condición o en el trato, y está libre de arrogancia o presunción. Está muy relacionada con otras virtudes, como la humildad y la apacibilidad, de modo que los mansos son enseñables y están dispuestos a aceptar disciplina de la mano de Dios. Aunque por el momento pueda parecer gravosa, no es y sabemos que esto no es una disposición natural, sino que es... Contra naturaleza. Contra naturaleza, y que es el fruto del Espíritu Santo que viene del Espíritu Santo. Contra naturaleza humana, absolutamente natural y parte de la naturaleza divina. Es una virtud divina. Amén. Virtud divina. En nosotros lleva la actitud de poder moderar la ira y sus efectos desordenados, ¿vale? Entonces, viendo lo que es manso, cuando vamos a Mateo 5:5... Y después quiero decir algo de Mateo 5:5. Dice, bienaventurados los mansos porque ellos heredan la tierra. Bienaventurados los que son corregibles, los que son enseñables, los que se someten a la voluntad de Dios, porque este es el manso verdadero, el que está sumiso a la voluntad de Dios. Y vemos que son estos los que heredarán la tierra. Aquí no hablan de herencias terrenales de esta tierra, aquí habla de la tierra del paraíso. Aquí tierra habla nueva y cielo nuevo. De eso habla, ¿no? O sea, estos serán los que luego estarán paseándose por esa tierra y diciendo, Señor, somos coherederos contigo. ¿Puedo decir algo? Por favor. ¿Puedo explicar Mateo 5? Según mi modesto modo de verlo. ¿De qué habla todo Mateo 5? Capítulo... Del reino. Habla del reino, pero vamos a hablar del versículo de las bienaventuranzas, los versículos 3 al 11. Vamos a ver finalmente quiénes son estos bienaventurados, porque tantas veces se habla de esto. Para comprenderlo es muy simple. No digas que es Israel, ¿eh?
Sí, es Israel. No, es muy simple. Es muy simple. Para que ustedes lo comprendan muy claramente. No tienen que mirar la parte de la bienaventuranza, sino las consecuencias. En cada versículo, fíjense de quién habla. Fíjense, por favor, Mateo 5, del 3 al 11. Fíjense, no miren bienaventurados los pobres en espíritu. Miren la otra parte. No miren bienaventurados los que lloran. Miren las consecuencias. Entonces, de ellos es el reino de los cielos. Versículo 3. El 4. Porque ellos recibirán consolación, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Apocalipsis. Porque ellos recibirán la tierra por heredad. Obviamente habla de la verdadera tierra prometida, la nueva Jerusalén, nuevo cielo, nueva tierra. Versículo 6. Porque ellos serán saciados. Dice, delicias a tu diestra para siempre. Salmo 16, 11. ¿No? Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. ¿Quiénes alcanzan misericordia? Si no, dice Apocalipsis, aquellos que son lavados por la sangre del Cordero. ¿Ok? Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. ¿Quiénes verán a Dios? Versículo 9. Porque ellos serán llamados hijos de Dios. Primera de Juan 3. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Versículo 10. Porque de ellos es el reino de los cielos. ¿De quiénes son los reinos de los cielos? Los que se hacen como niños, mansos. Amén. Y el 11. Bienaventurados. Bueno, aquí ya podríamos decir que, ok, podemos dejarlo. ¿Se dan cuenta? ¿Quiénes son los bienaventurados? Los hijos de Dios, la iglesia, los salvados por gracia, los renacidos. En cada uno de estos versículos, de los escogidos, ¿no? Está hablando de ellos, de nosotros. Espero de ti. Entonces ahí, bajo esa óptica, podemos volver a leer: bienaventurados los pobres en espíritu, porque para poder nacer de nuevo se necesita una pobreza de espíritu, que viene dada por gracia de Dios, obviamente. Bienaventurados los que lloran. Los que lloran, ¿por qué? Por sus pecados. Bienaventurados los que se arrepienten de sus pecados, como Pedro, después de haber negado a Jesús, lloraba amargamente, ¿no? Bienaventurados los mansos. Mansos, ¿por qué? Lo que decíamos, esto de luchar, de dejar de luchar contra Dios y dejarnos cabalgar por Él y domar por Él, ¿no? El verdadero domador de los campos espirituales, del Wild West espiritual, ¿no? El Señor, ser mansos delante de Él. Los que tienen hambre y sed de justicia, porque esta hambre que pone el Señor para que seamos regenerados, sed de ser justificados con Cristo. Los misericordiosos, ¿por qué? Porque hemos alcanzado misericordia. Los de limpio corazón, ¿cómo son de limpio de corazón? Solo porque Dios puede limpiarte, ¿no? No hay otro modo de ser limpio de corazón. Por eso habla también en Pedro de que, en Primera de Juan dice que la sangre del Hijo nos limpia de todo pecado, ¿no? Y también dice Pedro que hemos sido limpiados por su palabra. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad, ¿no? Y después habla de los pacificadores. Los pacificadores, los que hemos encontrado la paz en Dios, con Dios, y encontramos la paz con los hombres por la paz de Dios que fue derramada en nuestros corazones, y los que padecemos por causa de su nombre. Entonces está hablando de los elegidos. Entonces cuando hablamos de los mansos, de verdad estamos hablando de esa mansedumbre que solo puede ser dada por Dios y que después debe ser cultivada en la vida de los creyentes. Hermano, mientras está en el baño, me venía a la mente... Qué rápido que ha ido. Sí. Flash. Ok. Me venía a la mente Job. Cómo mostró mansedumbre cuando pasa todo lo que pasa. Y que dice: Dios quitó, Dios dio, Dios quitó. Gloria a Dios, sí. Dios dio, Dios quitó. Jehová quitó. Sea el nombre de Dios glorificado, ¿no? Amén. Entonces, ahí veo la mansedumbre. Claro que luego empieza su mansedumbre a desvariar, ¿no? A ratos parece ya que no se quiere dejar gobernar por ese principio que Pero usó. al final, aunque dice que no pecó, se arrepiente porque dice: ¿quién era yo? Que no entendía, ¿no? Ahora me callo. Habla, explícame, ¿no? Veo que la mansedumbre, en cuanto a este aspecto, también tiene que ver con la fe. O sea, yo no puedo someterme a Dios si no creo a Dios. Por eso entendemos que la mansedumbre es un don de Dios, tal y como lo es la fe. Como todas las virtudes cristianas. Como todo es dado por pura gracia. Y cuanto más veamos que es dado por gracia, más creceremos en ello. Cuanto más veamos que se trata de nosotros, y nosotros, y nosotros, y nosotros, y nosotros, y nosotros, y después también nosotros, empezaremos a ver que escaseamos en todas estas esferas y que estamos apagando el Espíritu Santo por querer forzar algo que fluye del Espíritu Santo y no en nuestra
fortaleza en sí, ¿no? Danisa, haciendo conexión con bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra, Salmo 37:11 dice, pero los mansos heredarán la tierra y se deleitarán con abundante paz. Una paz que, como leíamos en Mateo 11 que era, 11:25, Sí, podemos empezar con 25. 11:29, dice que aprended de mí porque soy manso y humilde y hallaréis paz para vuestras almas. Es una paz de la cual ya nos está hablando, que ya podemos empezar a experimentarla aquí. Hay gente que lee bienaventurados los mansos porque ellos serán la tierra. ¡Oh, yo quiero la tierra! Yo quiero heredar, yo quiero cosas aquí. No. Es un resultado más que un... Son las promesas del reino celestial. Olvídate que a lo mejor ser manso aquí será negar tus derechos y no pelearte con toda la familia por heredar todas esas tierras y mil problemas. No, habla de la tierra, de la gloria celestial. Digamos que esto será palés. ¿Se dice palés en español? Lo veremos. Se palesará. Será visible en el cielo. Es decir, ¿quiénes eran los bienaventurados? De verdad se verán en el cielo. Ahí descubriremos que por gracia de Dios, los salvados eran mansos. Eran pobres en espíritu. Tenían hambre y sed de justicia, por la gracia de Dios, ¿no? Pero para decir lo que estábamos diciendo antes, segunda de Pedro 1:3 lo dice claramente. Lo que dijimos antes en nuestras palabras, mejor decirlo en la Biblia. Amén. Dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, y después va a hablar de los atributos, nos han sido dadas por su divino poder. Amén. Así también la mansedumbre, mediante el conocimiento de aquel, porque ¿quién es el que nos invita a ser manso y humilde de corazón? Jesús. Dice, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegases a ser participantes de la naturaleza divina. ¡Gloria a Dios! Habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Y ahora habla, vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo añadida a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, que tiene que ver el dominio propio con la mansedumbre, obviamente, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Por tanto, vestíos como escogidos de Dios, santos llamados de sentimientos entrañables de compasión, de bondad, de humildad, de mansedumbre, de longanimidad. Amén. Hermano, en verdad, todo lo que hemos hablado tiene mucho que ver con el sermón del domingo pasado. Domingo, que los invitamos a verlo en el grupo de la iglesia, un sermón a dos, que hablamos de Colosenses Porque 3, 1 cuando 17. hablamos de esto, que hemos sido unidos a la naturaleza divina, me venía a la mente esto, ¿no? Que dice, porque ya habéis muerto y vuestra vida está escondida con el Mesías. Amén. En Dios. Amén. Cuando el Mesías vuestra vida sea manifestado, entonces también vosotros seréis manifestados con Él en gloria. O sea, Aleluya. aquí hablamos de que nosotros fuimos resucitados juntamente con el Mesías. Ahora buscamos las cosas de arriba. ¿Qué es buscar las cosas de arriba sino aprender de Él? Que Ser es manso como y Él. humilde de corazón, ¿no? Amén. Manso y humilde de corazón, porque la falsa humildad también lo habla en la palabra, ¿no? Justo aquí, versículos arriba de Colosenses capítulo 2, habla de la falsa humildad, ¿no? Como leíamos en los otros textos, Colosenses 2, 18 dice, nadie os prive el galardón deleitándose en su humildad y en la adoración de los ángeles, alardeando por cosas que ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal. Entonces vemos que uno puede manifestar Esas cosas una no aparente. pertenecen a la vida y a la piedad. No. Por eso, las cosas que la mansedumbre de la que hablamos, que es la mansedumbre de Dios, que puede ser transmitida a nosotros, dice, como todas las cosas, lo que hablamos antes, la santidad, la misericordia, el amor, todas las cosas que pertenecen a la vida y la piedad nos fueron dadas por su divino poder. ¿Para qué? Para que llegamos a ser participantes de la naturaleza divina, más como Cristo. Dice la hermana Heidi, estoy de acuerdo, fortificar la fe, a partir de ahí se camina con el Señor. Amén. Amén, hermana, gloria a Dios. ¿Cuál es el versículo que ha puesto? Patricia ha puesto Job 1.21, Jehová Dios, Jehová quitó, Sea el nombre de Dios bendito, glorificado. ¿no? Wow. Sobre todas estas cosas el amor, que es el vínculo perfecto, ¿no?
Me encanta, y creo que no lo pudimos extender mucho en el sermón, cuando dice de sentimientos entrañables de compasión. O sea, de sentimientos entrañables, ¿no? Y sí que lo hablamos. ¿Y cuando- quién tenía eso? Jesucristo. Cristo. Solo él. Jesucristo. Pero Jesucristo nos dice aprended de mí. O sea, nos llama a la escuela Amén. de la mansedumbre y la humildad. A copiarlos, Es una imitarlos. escuela que necesitamos sentarnos en las butacas, en los pupitres, donde Cristo está en la pizarra con su vara y su cayado, mostrándonos constantemente, ¿no? Dejémonos enseñar por el Señor. Dejémonos disciplinar, dejémonos que Él nos corrija. Es bueno. Por eso Proverbios 4:13 dice, aférrate a la corrección, no la abandones, guárdala, porque ella es tu vida. Y nuevamente dice así en Proverbios 4:6, adquiere sabiduría, adquiere inteligencia, no te olvides ni te apartes de los dichos de mi boca, que es de Jesucristo. No la abandones y ella te guardará, ámala y te preservará. Y así tantas veces vemos en Proverbios, Sofonías 2:3. Sofonías 2:3, Vamos a buscar un versículo menos conocido. dice en Proverbios 3, 10, 11 dice, no, 11 dice, hijo mío, no menosprecies el castigo de Yahvé, ni te fatigues de su corrección, porque Yahvé al que ama disciplina, como el padre al hijo en quien se complace. Léeme Sofonías 2:3. Mira, por favor. Dice así: buscad a Jehová, todos los humildes de la tierra, los que pusisteis por obra su juicio. Buscad justicia, buscad mansedumbre. ¡Wow! Quizás seréis guardados en el día del enojo de Jehová. Qué versículo evangelístico este, ¿eh? Sí. Este no lo habíamos visto. Este tendría que ser para hacer un estudio entero sobre este versículo. Amén. Buscad justicia, buscad mansedumbre. Próximo sermón de a dos. Ahí está, mira, buscad justicia, buscad mansedumbre. Quizás seréis guardados en el día del enojo de Jehová. Es como que lo deja ahí, ¿no? Ya veremos, ¿no? Ya veremos. Interesante este versículo. Está bueno ver el contexto entero, ¿no? Habría que estudiarlo con Porque mucha aquí calma. muchos dicen, ¿has visto cómo sí se puede perder la salvación? Aquí pone un quizás. Ah, claro, no, pero O sea, aprended de mí que soy manso y humilde y hay que quizás, ponerlo en contexto que fue escrito quizás, ¿no? Quizás halléis paz para vuestras almas. No. Aquí en esta versión dice, buscad a Yahvé, humildes todos de la tierra, los que cumplís sus preceptos, buscad la justicia y buscad la humildad. Amén. Quizás seáis escondidos en el día de la ira de Yahvé. Amén. Cuando vuestra vida escondido, ¿no? En 1 Timoteo 6:11 dice así, Pablo a Timoteo: mas tú, hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Wow. Pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuisteis llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Así es. Podríamos seguir, pero me parece que ya es tarde. Sí, hermano. ¿Quieres concluir en algún modo? Aquí. Dice en 1 de Pedro también que tenemos que usar de mansedumbre 3:15 cuando evangelizamos. Ah, sí, presentad. Con mansedumbre, dice en 1 ¿no? de Pedro 3:15, había mucho más que se podría decir. Dice en 1 de Pedro 3:15, podemos leer desde el 14 si quieren. Mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Aquí dice, sino santificad al Mesías como Señor en vuestros corazones y estad siempre prestos para presentar defensa ante todo el que os demande razón acerca de la esperanza que hay en vosotros, pero con mansedumbre y reverencia, teniendo buena conciencia para que en lo que murmuran de vosotros sean avergonzados los que ofenden vuestra buena conducta en el Mesías. También dice en otro lugar, Porque Pablo, mejor es que padezcáis obrando bien, si lo quiere la voluntad de Dios, Amén. que obrando mal. Amén. También dice Pablo a Timoteo que el siervo del Señor no debe ser contencioso. 2 de Timoteo 2:24, sino amable para con todos, aptos para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios le conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Esto nos falta mucho. Wow. En la corrección, la mansedumbre. En el exponer las verdades, la mansedumbre. Para que se arrepientan. Porque si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo,
el que está cautivos a Amén. voluntad de Él. Bueno, vamos a terminar entonces leyendo Música. Primera de Pedro. Música, hermano, música. Primera de Pedro. Si tienen alguna pregunta, algo pueden hacerla ahora express. Si no, la próxima vez la responderemos. Vamos a hacer una oración y después vamos a terminar leyendo Primera de Pedro, capítulo 4. Sí, podemos orar todos juntos por ello, hermanos. Todos los que estáis mirando el vídeo, podemos invocar al Señor para que nos ayude a aprender ser mansos y humildes de corazón como Cristo Jesús, sabiendo que la ganancia que el Señor nos da es su paz. Y si no eres creyente, no has renacido, te das cuenta que eres un pecador no arrepentido, la mansedumbre inicia ahí, en la cruz. Allí, a los pies de Cristo. El Cordero fue llevado al matadero y no abrió su boca. Mansos de corazón, humildes de corazón, Antes, reconociendo tus pecados delante de Él, reconociendo que tú no puedes ser manso sino por su gracia, y arrepintiéndote, pidiéndole a Jesús de salvarte, confesando su nombre. Ahí puede iniciar la mansedumbre. Y si eres creyente y no la estás viviendo, no estás viviendo en la llenura del Espíritu, busca eso. Busquemos eso. busquemos Busquemos eso. su mansedumbre. Amén. Oramos. Señor, te agradecemos por tanta maravilla de ver tu mansedumbre en toda la Biblia, en todos tus actos. Padre, Hijo y Espíritu Santo, mansos. Gracias porque a través de este vaciarse y esta humildad que es la mansedumbre, tú usas esto también como un instrumento para nuestra salvación, Señor. Solo los mansos heredarán la tierra. Y la mansedumbre siempre tiene que ver con estas virtudes que tienen que ver con la vida y la piedad, que son gracia, que son por gracia, de gracia, que tú nos las das, Señor. Amén. Y una vez que la recibimos por gracia, queremos vivirla, aplicarlo en obras, Padre, para que se pueda ver eso que fue dado por gracia. Queremos vivir con la mansedumbre de Cristo, aprender de Él, ser mansos y humildes de corazón. Y queremos encontrar, ya hemos encontrado la paz posicional para nuestras almas, pero queremos vivir una vida pacífica, mansa, una vida que pueda humillarse delante de ti y de los otros, Padre, sabiendo en quién estamos. Estamos en Cristo, somos nuevas criaturas. Amén. Hay esperanza, hay futuro. No hay un problema que pueda ir más allá de la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento. Y entonces así reconocernos mansos por tu mansedumbre, Señor. Sí, Señor. Por favor, Señor, ayúdanos a trabajar esto en nuestras vidas. Perdónanos todas las veces que carecemos de mansedumbre, Señor. Ayúdanos a buscarla en Cristo, a tomar su yugo sobre nosotros y a poder experimentar esa verdadera paz para el alma, Señor, en cada momento de nuestra vida. Dirígenos ahora y bendice a cada persona que estará mirando este video. Obra en sus corazones con tu Espíritu Santo. En nombre de Jesucristo oramos. Amén. Amén, Señor. Padre Santo, yo también invoco tu nombre con el mismo deseo de suplicarte, con la gran necesidad de vernos tan carentes de esta mansedumbre, esta humildad de la cual tú, Jesucristo, nos invitas a aprender de ti, a aprender de ti, a cargar tu yugo, a llevar esta carga que es fácil, que es ligera, que nos das la paz para llevarlo, Señor. Oh Dios Santo, te lo pedimos, por favor, ayúdanos a mortificar esta carne y a someternos a tu voluntad. Aunque aparentemente parece que sea el camino más estrecho, y lo es, sabemos que es el camino glorioso de andar como tú anduviste, directo a la gloria, con la esperanza puesta en el Padre. Amado Dios, gracias porque estamos todos aquí juntos en oración, suplicándote que nos humilles, que nos muestres nuestra gran necesidad de someternos a tu voluntad, de no buscar por nuestros derechos, sino para tu gloria, para la honra de tu nombre. Hacerlo todo, Señor, para que tu nombre sea exaltado. Ayúdanos a morir a nosotros. Nos amamos tanto a nosotros mismos que te perdemos de vista, Cristo. Ayúdanos, te lo suplicamos, y perdona nuestros pecados. Perdón, Señor. Gracias, porque tú, siendo el más manso de la tierra, eternamente manso, inclinaste la cabeza
y andaste hacia ese monte del Calvario para cargar por nuestras soberbias, para cargar con la antítesis de lo que eras tú. Gracias, Señor, por haber sufrido por este pueblo de rebeldes que luchamos por ser mansos cuando tú, Señor, fluiste en ese camino de hacer la voluntad del Padre y lo lograste de tal forma que nos has podido justificar hoy por tu obediencia, hacernos a nosotros, a los desobedientes, justos por tu sangre, por la fe que nos has dado en ti, al creerte, al mirarte, haber sido declarados justos y ahora tener esa paz para con el Padre. El Padre hacia nosotros está en paz y ahora queremos crecer nosotros en paz para esta relación hermosa a la que nos llamas de intimidad, de amistad. Ayúdanos, Señor, a devolver no mal por mal, sino cuando nos den mal, devolver bien. Señor, a caminar 10 millas cuando nos pidan caminar 5. A dar la capa cuando nos pidan un zapato. Señor, y sobre todo a ser sabios, a no ser simplones que quieren ir de buenas personas y caen en miles de agujeros, sino a ser astutos como serpientes y mansos como palomas, como tú nos llamaste a ser también, porque tú nos dijiste que nos mandabas como ovejas entre lobos. Danos sabiduría, danos entendimiento, ilumínanos, Espíritu Santo, desarrolla este glorioso fruto en nuestros corazones, porque queremos reflejar a Cristo, queremos vencer el mal con el bien. Amén. Queremos las armas de la luz para seguir extendiendo tu reino, para seguir siendo sal, para seguir siendo luz. Cristo, ayúdanos. Te lo pedimos en tu santo y glorioso nombre, por el cual sabemos que nos escuchas, Padre. Sabemos que tú obras en nosotros, Espíritu Santo, y lo seguirás haciendo hasta el último día, hasta que vuelvas, hasta la eternidad. Amén. Amén. Jesús. Amén. Maravilloso. Si hay alguien que nos está viendo en el muro de alguna otra persona, le decimos, la fuente es el grupo de Facebook Iglesia ABC, que está por Asamblea Bíblica Cristiana, Iglesia ABC Suiza. Ese es el grupo de Facebook. También vamos a estar volcando todos estos videos, Dios mediante, en YouTube. Si vives en Zurich, en Suiza, nosotros estamos en la calle que se llama Benthalerstraße 293. A Folter, no a Folter an Albis, a Folter, Zurich. Entonces, Benthalerstraße 293, a 4 minutos de la estación de Ehrlikon. Te esperamos viernes 20-30 horas y domingos 10:30. Allí puedes encontrarnos. Si tienes preguntas o simplemente quieres contactarnos, puedes escribir acá abajo que nosotros recibiremos las notificaciones y te estaremos respondiendo, Dios mediante, ¿no? Para terminar, leemos 1 Pedro capítulo 4. Dice así: puesto que el Mesías padeció en la carne, vosotros también armaos con el mismo pensamiento, El que padeció en la carne terminó con el pecado, para no vivir ya el tiempo restante en la carne, en las pasiones de los hombres, sino en la voluntad de Dios, porque el tiempo pasado basta para haber hecho la voluntad de los gentiles, viviendo en lascivias, en concupiscencias, en embriagueces, en desenfrenos, en orgías y en idolatrías abominables, en lo cual se extrañan de que no corráis con ellos al mismo exceso de disolución, insultándoos, ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. porque para esto fue proclamado el Evangelio también a los muertos, a fin de que fueran juzgados según los hombres en cuanto a la carne, pero que vivan según Dios en cuanto al Espíritu. Pero el fin de todas las cosas está cerca. Sed pues sobrios, Y vigilantes en las oraciones, teniendo ante todo ferviente y constante amor entre vosotros, porque el amor cubre multitud de pecados. Sed hospitalarios, los unos para con los otros, sin murmuración. cada uno según el don que recibió, Ministrelo a los otros. como buenos administradores de la multiforme gracia de Si Dios. alguno habla, Hágalo conforme a oráculos de Dios. si alguno ministra, Ministre conforme a la virtud del poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por medio de Jesús el Mesías, a quien pertenecen la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. Amados,
No os sorprendáis por el fuego que os ha sobrevenido, que os sucede para prueba, como si algo extraño os aconteciera. Más bien, regocijaos por cuanto sois participantes de los padecimientos del Mesías, para que también en la revelación de su gloria os regocijéis con gozo inefable. Si sois insultados por el nombre del Mesías, sois Bienaventurados, porque el Espíritu de gloria y de Dios reposa sobre vosotros. Pero ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor o como entrometido. Pero si padece como cristiano, No os avergüence. al contrario, Glorifica a Dios por este nombre. porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero por nosotros, ¿Cuál será el fin de los que no obedecen al Evangelio de Dios? y si el justo con dificultad se salva, ¿En dónde aparecerá el impío y el pecador? por tanto, también los que padecen según la voluntad de Dios, haciendo el bien, encomienden sus almas al fiel Creador. Aleluya, gloria Amén. a Cristo por los siglos de los siglos. Ejército de mansos, Tomad hacia la el gloria yugo de celestial. Cristo. Andemos Hasta la hacia la próxima. gloria, amados. La mansedumbre de Dios. Aleluya. Amén.